Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de charlar hoy porque, como ya vieron en el título, tenemos un tema que a mí, personalmente, me fascina. Y estoy segura que a ustedes también. Vamos a hablar de cine, de romance y, por supuesto, de dos personas que han incendiado la pantalla con su química innegable, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a sumergirnos en la cita perfecta en la pantalla, esa chispa, esa magia que surge cuando dos actores, Hande y Kerem, interpretan roles románticos. Vamos a analizar sus mejores momentos, a revivir escenas que nos hicieron suspirar, reír y, en algunos casos, hasta llorar. Y por supuesto, vamos a hablar de esa relación que traspasó la pantalla y que, para muchos, sigue siendo un tema de conversación. Así que pónganse cómodos porque hoy nos adentraremos en el mundo de la ficción y de la realidad, mezclando todo con el encanto de Hande y la galantería de Kerem. Antes de empezar a desmenuzar esta cita perfecta en la pantalla, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, el cine y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo y, de esta manera, no se perderán nada de lo que estamos preparando. Ya saben, suscriptores, campanita y a disfrutar. Bueno, ahora sí arrancamos. Empecemos por el principio, por el proyecto que los unió, que los hizo brillar con luz propia y que nos regaló una de las historias de amor más bonitas de la televisión turca, Lofi Sindeer, o como la conocemos en español, Senkalkam. ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan? La serie nos presentó a Eda Yildiz, una estudiante de arquitectura llena de vida y sueños, y a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y distante en apariencia. Un contrato, una mentira piadosa, y ¡boom! La chispa saltó. La química entre Hande y Kerem fue, desde el primer momento, algo palpable. No necesitaban decirse mucho para que la tensión se sintiera en el aire. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban, todo era pura química. Y esto, claro, no es una simple coincidencia. Hande y Kerem trabajaron duro para construir esta conexión. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se divertían juntos y que, sobre todo, se respetaban. Y esa es la clave. El respeto, la admiración, la complicidad, todos esos ingredientes hicieron que la relación de Eda y Serkan fuera tan creíble, tan real. Recordemos, por ejemplo, la escena del primer beso. ¡Madre mía! La tensión acumulada durante varios capítulos estalló en un beso apasionado y lleno de sentimientos. Fue uno de esos besos que te dejan sin aliento, de esos que te hacen creer en el amor a primera vista. Y ahí, en ese momento, Hande y Kerem demostraron que eran capaces de transmitir emociones muy profundas con tan solo un beso. Pero no solo de besos vive el amor. Lofi Sindeer nos regaló muchas otras escenas memorables. La declaración de Eda a Serkan, bajo la lluvia, fue épica. La forma en que Eda le confiesa su amor con el corazón en la mano, y la reacción de Serkan, sorprendido y a la vez conmovido, fue simplemente perfecta. O la escena en la que Serkan le dedica una canción a Eda. La voz de Kerem, la letra de la canción, la emoción en los ojos de Hande. Todo contribuía a crear un ambiente romántico y mágico. Y no podemos olvidar los momentos de humor. La serie tenía momentos muy divertidos, gracias a la personalidad de los personajes y a la química de los actores. Las peleas de Eda y Serkan, sus discusiones, sus celos. Todo era motivo de risa y entretenimiento. Hande y Kerem supieron darle el punto exacto a estas escenas, combinando el drama con la comedia y creando momentos inolvidables. Pero lo que realmente hizo especial a Lofi Sindeer fue la evolución de la relación de Eda y Serkan. Vimos cómo ambos personajes crecían, cómo se enfrentaban a sus miedos y cómo, poco a poco, se iban enamorando. Vimos sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza. Y en cada uno de esos momentos, Hande y Kerem demostraron su talento y su capacidad para emocionar al público. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debe a la química entre Hande y Kerem. Su conexión traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión. Los fans se enamoraron de ellos, de su relación, de su complicidad. Y empezaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y bueno, aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, los rumores y las fotos que se filtraban en las redes sociales hablaban por sí solas.
Fueron fotografiados juntos, de vacaciones, paseando, compartiendo momentos íntimos. Y para muchos era evidente que había algo más que una simple amistad. La prensa rosa no tardó en hacerse eco de la noticia y aunque ellos siempre mantuvieron una discreción notable, sus seguidores no dejaron de soñar. Incluso después de que la serie terminara, la gente seguía hablando de ellos, de su posible relación, de su futuro. Y aunque finalmente no llegaron a oficializar su relación, el cariño y la admiración que se tienen es algo que se puede sentir. Pero más allá de los rumores y de las especulaciones, lo que importa es el legado que Hande y Kerem dejaron con Love is in the Air. Nos regalaron una historia de amor inolvidable con personajes entrañables y momentos inolvidables. Nos demostraron que la química en la pantalla es algo real y que, cuando dos actores se entregan por completo a su trabajo, pueden crear magia. Y es que la química entre Hande y Kerem no se limitó solo a las escenas románticas. Se notaba en cada interacción, en cada mirada, en cada risa. La complicidad que tenían era evidente y eso es algo que el público notó, que valoró y que los convirtió en la pareja perfecta en la pantalla. Hande Erçel, con su belleza, su talento y su carisma, se ganó el corazón de todos. Su interpretación de Eda fue brillante, llena de matices y de emociones. Supo transmitir la alegría, la tristeza, la fuerza y la vulnerabilidad del personaje. Kerem Bürsin, con su galantería, su encanto y su profesionalismo, conquistó a todos. Su interpretación de Serkan fue impecable, mostrando la transformación del personaje, su evolución y su capacidad para amar. Juntos formaron un equipo perfecto, una dupla imbatible. Y su éxito no fue una casualidad, fue el resultado de mucho trabajo, de mucha dedicación y sobre todo, de una química innegable. Pero la cita perfecta en la pantalla no se trata solo de Love is in the Air. Ambos actores han tenido otras participaciones en proyectos que también han generado debate y expectativa. Hande, por ejemplo, protagonizó Güneşinkler antes de Love is in the Air, donde también demostró su versatilidad y talento. Recientemente la hemos visto en series como Bambaşka Biri, donde ha explorado nuevos horizontes actorales. Kerem, por su parte, ha continuado con su carrera actoral con proyectos como Şeref Meselesi y Jakob Seversen, demostrando su capacidad para interpretar diferentes roles y para seguir cautivando a la audiencia. Y aunque por ahora no han vuelto a compartir pantalla juntos en un proyecto, la esperanza siempre está ahí. Los fans siguen soñando con una nueva colaboración, con una nueva historia de amor protagonizada por Hande y Kerem. Y quién sabe, quizás en el futuro nos regalen una nueva cita perfecta en la pantalla. Ahora, algo que también es súper interesante es cómo la química en la pantalla puede influir en la vida real de los actores. Vemos muchos ejemplos de parejas que se forman después de compartir escenas románticas. La cercanía, el tiempo que pasan juntos, la complicidad que se genera. Todo eso puede generar sentimientos fuertes y, en algunos casos, puede dar lugar a una relación amorosa. Pero también es importante recordar que el mundo del espectáculo es muy diferente a la vida real. Los actores son profesionales y, aunque sientan atracción por sus compañeros, no siempre significa que vaya a haber una relación formal. En algunos casos, la química en la pantalla es simplemente eso, química. Y en otros casos, puede ser el inicio de una bonita amistad, como se ha visto en muchos casos en la industria del entretenimiento. En el caso de Hande y Kerem, la conexión que tenían era tan fuerte que inevitablemente generó rumores y especulaciones. Los fans querían verlos juntos, querían que su amor traspasara la pantalla. Y aunque no sucedió de la manera que muchos esperaban, su amistad y el cariño que se profesan es algo que sigue vigente y que se puede notar en cada una de sus interacciones. Además de su química, Hande y Kerem han demostrado ser grandes profesionales. Han trabajado duro para construir su carrera, para mejorar sus habilidades y para conquistar al público. Han sabido elegir sus proyectos, han sabido rodearse de gente talentosa y han sabido mantener una imagen positiva. Hande, con su belleza, su elegancia y su carisma, se ha convertido en un ícono de la moda y de la belleza. Es imagen de grandes marcas, es seguida por millones de personas en las redes sociales y es una de las actrices más queridas de Turquía. Kerem, con su galantería, su encanto y su profesionalismo, se ha ganado el respeto de la industria y el cariño del público. Es un actor versátil, capaz de interpretar diferentes roles y de conectar con la audiencia. Ambos han demostrado que son mucho más que una pareja en la pantalla. Son actores talentosos, profesionales y con mucho que ofrecer. Y su éxito es el resultado de su trabajo, de su dedicación y de su química innegable.
Para finalizar, es importante destacar que la cita perfecta en la pantalla, en el caso de Hande y Kerem, no se limita solo a una serie, sino a la conexión que lograron establecer. Esa conexión, esa química, es algo que trasciende la pantalla y que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su historia nos enseñó que el amor puede surgir de la manera más inesperada, que la química es algo real y que, cuando dos personas se entregan por completo a su trabajo, pueden crear magia. Hemos hablado de sus mejores momentos, de las escenas que nos hicieron suspirar, reír y llorar. Hemos analizado su química, su complicidad y su conexión. Y sobre todo, hemos celebrado el legado que Hande y Kerem dejaron con Love is in the Air. Así que, para terminar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de esta charla sobre Hande y Kerem. ¿Qué les pareció a ustedes la química entre Hande y Kerem? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y saber qué opinan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.